Vamos a continuar viendo lo que es el timer y para ello vamos a usar este diagrama que tenemos acá, que hemos sacado de microchip de su hoja de datos y que observamos lo siguiente, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, lo que es el TOX, ¿sí? Recordemos que el TOX es el que configura el timer, ya sea como contador o como temporizador. Y acá está, ¿no? Definido. Si está como cero, entonces va a dejar pasar estas señales. Es decir, va a dejar pasar esta señal que es la frecuencia de oscilación sobre 4 y el timer va a trabajar como temporizador. En cambio, si está en uno, va a dejar pasar este lado de acá, que está conectado, fíjense acá, al RA4. Es decir, en este caso el timer va a trabajar como contador, va a contar todos los pulsos que tenemos acá. Ahora, para escoger el tipo de pulso, es decir, el tipo de flanco que se va a tomar en cuenta para el contador, se toma este punto de acá, que es un toce, que está unido a esta compuerta SOR. Y si recordamos, pues una compuerta SOR trabaja de la siguiente manera. Tenemos A B negado más A negado B. Si hacemos una tablita, colocamos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Los valores que vamos a obtener para lo que es esa compuerta SOR va a ser, cuando los valores son iguales, vamos a tener un valor de 0, en este caso también, y cuando los valores son diferentes tenemos valores de 1, ¿correcto? Luego, si observamos aquí, fíjense, cuando el TOSE él tiene un valor de 0, estamos hablando de que en ese caso los flancos que van a tomarse en cuenta para el conteo son los flancos de subida, ¿correcto? Entonces como que esto ya está configurado para que se cuenten los flancos de subida, ¿correcto? Entonces en ese caso el otro pin, que es este de acá, es el RA4, cuando dé un 0, pues lógicamente pasará el 0 y cuando es un 1 van a pasar las señales con el mismo valor. Luego entonces si queremos configurar el TOSE para que reconozca los flancos de bajada, se configura entonces con el TOSE en valor de 1, de tal manera que cuando los valores sean de 0, este valor recuerden que está entrando por RA4, entonces la salida sea lo contrario. Y como esto está configurado para flancos de subida, cuando haya flancos de bajada que están invertidos acá, se considere como flancos de subida y me den el pulso adecuado para el conteo. Luego si seguimos avanzando vamos a ver acá el prescaler, que es el divisor de frecuencia y cuya tabla tenemos acá. Si se dan cuenta, ese divisor de frecuencia pues me divide tanto lo que es el timer 0 como lo que es el watchdog timer, ¿no? El perro guardián, ¿correcto? Eso se va a configurar pues con estos 3 bits que tenemos acá, con el PS2, PS1 y el PS0. Luego, para ver cuál es el que se va a alimentar con el prescaler, tenemos el PSA, el cual me va a decir si voy a prescalar el timer o lo voy a hacer con el watchdog timer. Si ustedes se dan cuenta acá en la tabla, la división del timer, el mínimo es entre 2, en cambio el watchdog timer, el mínimo es entre 1, ¿no? Es decir, el mismo valor que tiene el timer ya establecido en el perro guardián. Si seguimos acá, vamos a ver que tenemos acá un cuadrado que dice sincronización entre relojes internos. Y dice que se va a demorar 2 ciclos de demora, va a tener una demora de 2 ciclos. Eso es cuando nosotros ingresamos un valor en el contador. Cada vez que colocamos un nuevo valor para que comience a contar desde ahí, va a haber una demora de 2 ciclos. Luego entonces la salida de esto ya alimenta al timer, que el mismo está conectado al bus de datos en forma directa. Por eso lo tenemos acá, ¿sí? En este registro, lo tenemos en forma directa. Y cuando ya rebosa su valor, es decir, cuando llegamos al desbordamiento, cuando llegamos del máximo
hacia 0, pues le manda una señal a este señor toIF, que es el registro de interrupción en este bit, ¿correcto? Esa es la forma como está trabajando entonces en forma interna y es bueno tenerlo en cuenta. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, este tose, este que me indica el flanco, solamente se aplica para lo que es el contador, más no para lo que es el uso como temporizador. ¿Correcto? Bien, ahí lo vamos a dejar, luego vamos a continuar.